Bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy domingo, 3 de agosto. Para este día, la lección se titula: Vayan y adoren al Señor. Oremos. Amante Padre que mora en los cielos, Señor Jehová, alabado sea su sagrado nombre. Venimos en este nuevo día, en esta nueva semana, a agradecer por la vida que nos da, por su infinita misericordia, por el perdón, por su paciencia. Gracias, Señor, porque siendo nosotros desobedientes, usted siempre nos brinda lo mejor. Gracias. Suplicamos sabiduría para el estudio de este día. Háblenos, Señor, que podamos entenderle. Y Santo Espíritu, trabaja en nuestra mente para que podamos ponerlo por obra. Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Vayan y adoren al Señor. ¿Quién dijo esas palabras? El faraón. ¿Qué diríamos si alguien nos dijera esas palabras a nosotros hoy? Creo que diríamos: oh, qué buen cristiano es. Oh, él es temeroso de Dios. Él confía en Dios. Bueno, diríamos cosas positivas. Pero aquí nos lo está hablando el faraón. Vayan y adoren al Señor. Había en esta persona temor hacia el Dios de los hebreos, para que dijera a los líderes, a Moisés, a Aarón, que fueran a adorar a su Dios y que rogaran por él. Aquí Faraón está siendo obligado por las circunstancias de lo que está sucediéndole a él y a su país, que él doblega un poco su orgullo para reconocer que no hay otro Dios como el Dios de Moisés. Pero no hay arrepentimiento ahí en él. Solamente tiene miedo a las consecuencias de las cosas que él no quiere dejar. ¿Cuántas veces también nosotros hacemos lo mismo? Que solamente por las consecuencias decimos que nos arrepentimos. Pero no es así. Es el remordimiento, el miedo, no un verdadero acercamiento a Jesús con un corazón contrito y humillado. Veámonos en el faraón. Porque muchas veces dicen vayan. La manera correcta sería vayamos, adoremos al Señor. Allí lo estaría reconociendo, aceptando y humillándose delante de Él.
Pero muchas veces dicen, hagan esto, hagan lo otro. Pero yo, al margen de lo que se está pidiendo. Eso no agrada a Dios. Así yo sea un líder. Y si yo digo, vayan a visitar, vayan a repartir, vayan y hagan esto y lo otro, pero yo me quedo al margen. Les contarán a otros, les contará a otros lo que están haciendo, pero a usted nada, por la actitud negativa suya. Y eso es lo que vemos en el orgulloso Faraón. Nos dice que en la noche de la Pascua el juicio divino fue ejecutado sobre quienes no estaban cubiertos por la sangre. ¿Y quiénes eran los que no estaban cubiertos por la sangre? Los que no habían matado el corderito, agarrado de esa sangre y puesto en el dintel, ni en los postes, ni comieron del animal asado, ni pan sin levadura, y otras cosas que el Señor le había dicho que debían hacer. Así es de que ese juicio divino fue ejecutado sobre quienes no estaban cubiertos por la sangre. Nadie escapó debido a su posición, educación, estatus social o género. Nadie. Ni siquiera el Faraón. Su hijo alcanzó el castigo, la muerte. Y así, todos aquellos que no aceptaron. Si algún israelita no hubiese aceptado lo que Dios a través de Moisés dijo, también él moría. Porque aquí Dios no hace acepción. Él habla. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Lo que Él está diciendo es para que todos obedezcamos. El castigo alcanzó, dice, a todas las familias, desde el faraón hasta los esclavos e incluso a los primogénitos de los animales. El orgullo de Egipto estaba por los suelos. De ser la nación muy poderosa, la nación de los faraones, cuando el Dios de Israel actuó, allí no hubo ejército, allí no hubo sabios, no hubo magos, no hubo faraón. Allí solamente lo que había era la palabra dicha por Moisés, por mandato del Dios verdadero. Nos dice en el libro de Éxodo, capítulo 12, verso 31 en adelante: e hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo: salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id a servir a Jehová como habéis dicho. Toma también vuestras ovejas, vuestras vacas, como habéis dicho, e idos y bendecidme también a mí. Los egipcios apremiaban al pueblo dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían: todos moriremos. Y llevó el pueblo su masa antes que fermentara, la envolvieron en sábanas y la cargaron sobre sus hombros. E hicieron los hijos de Israel conforme a la orden de Moisés, y pidieron a los egipcios alhajas de oro, de plata y vestidos. Jehová hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios, y estos les dieron cuanto pedían. Mis hermanos, hermanas, cuando alguien les dice vayan, o usted mismo dice vayan y adoren al Señor,
no se olvide de colocarse usted en ese grupo. Vayamos, hagamos, porque Dios no se agrada de oidores, Dios se agrada de hacedores. Y el Señor anhela que usted sea un hacedor o hacedora de su palabra. Cuán interesante, dice ahí la lección, es la petición del faraón a los hebreos cuando les permitió ir a adorar. Y les dice, y bendíganme a mí, o rueguen a Dios por mí. ¿Cuántas personas también se acercan a usted y le dicen, ore por mí? Pero sigue viviendo de una manera incoherente. Hay veces que hermanos de la iglesia se le acercan y le dicen, hermano, por favor, ore por mí. Cuando la persona en sí puede hacerlo, pero ¿qué? Sabe cómo está viviendo y no quiere dejar ese tipo de vida y cree que si otra persona pide en oración, con eso basta. Pero cuán equivocados estamos. No podemos nosotros interceder en este caso por personas que a sabiendas continúan desobedeciendo. Sigue diciendo ahí, ¿por qué pediría eso el rey de Egipto? Un presunto Dios en la tierra y entre su pueblo. Parecía que había comprendido el poder del Dios de los hebreos y deseaba beneficiarse de él. Sin embargo, ¿cómo podía Dios bendecirlo mientras estaba sumido en la rebelión, la terquedad, el pecado y el orgullo? ¿Cómo? Aunque dio finalmente con su consentimiento, no fue por sumisión a la voluntad de Yahvé, sino por la derrota que había sufrido. No estaba arrepentido, como lo revelarían sus acciones posteriores. Simplemente quería detener la devastación que estaba destruyendo su reino. Esa fue la actitud de Faraón. No se humilló ante Dios, nada más aparentó. Pero Dios, que todo lo sabe, todo lo conoce, a él nadie lo engaña. Comprensiblemente, el pueblo egipcio también deseaba que los hebreos se fueran. Por favor, váyanse, apúrense, o todos moriremos, dijeron. Así es de que todos los siervos y gente común de Egipto querían que los israelitas salieran de tierra de Egipto. Los apresuraban para que se fueran. Fue allí cuando cada uno de los discípulos de los israelitas pidieron plata, oro y telas, vestidos a las egipcias, a los egipcios, y ellos, con tal que ya se fueran, tomen lo que quieran. Y así es como el pueblo de Dios, que por décadas no se les había dado lo que merecían, ahora lo estaban llevando con creces a su salida de Egipto. Así es de que vemos que Faraón, dice, fue humillado y dio permiso a Israel para salir de Egipto ante las trágicas consecuencias de la peor plaga. Permite ahora lo que se negó a conceder tantas veces antes, cuando demostró que no le importaba el sufrimiento que sus acciones acarreaban a su nación. Vemos entonces allí que él se negó tantas veces
que les dijo: no, no salen. O vayan los hombres, dejen a las mujeres y a los niños. O vayan todos, pero dejen sus animales. Pero Moisés les dijo: así no saldremos. Saldremos con todo. Y vemos, mientras tanto, Dios hizo provisión para que los israelitas no salieran de Egipto con las manos vacías, sino con lo que necesitarían, para lo que resultó una experiencia mucho más prolongada que lo previsto. Dios quería introducirlos en menos de 2 meses a la tierra prometida, pero tuvieron que pasar 40 años en el desierto por la terquedad de su líder, el faraón. ¿Qué sucede cuando nos volvemos tercos nosotros? Las cosas que decidimos no las decidimos correctamente. Nos ocasionan dolores, problemas, y hay problemas que perduran y ya no los podemos evitar. Pero veamos, ¿qué más nos dice? ¿Qué más nos enseña esta lección? Cuando el pueblo de Israel fue echado, una cosa que queda muy clara al estudiar el relato bíblico es que no fue fácil salir de Egipto. No fue fácil. Primero, el faraón se negó rotundamente a dejar salir al pueblo. Luego, bajo el efecto demoledor de las plagas, trató de negociar, de hacer compromisos para poder mantener a los esclavos bajo su control. La noche de la Pascua, cuando el ángel destructor pasó de largo, las casas de los israelitas que estaban protegidas con sangre hizo estragos en las casas de los egipcios. Dice el relato que a medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba en su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel. Hubo un gran clamor en toda la tierra de Egipto, como resultado de la mortandad, porque no había casa donde no hubiese un muerto. Fue recién entonces cuando el rey hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo: salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho. Tal fue el impacto de este último azote, que no solo el faraón doblegó finalmente sus manos para dejar ir al pueblo, sino que los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían: todos somos muertos. Y así salieron los hijos de Israel, es decir, comenzaron a salir. Porque salir del todo, abandonar Egipto, no fue fácil. Muy pronto los israelitas se encontrarían en un callejón sin salida, frente a frente con el mayor obstáculo de todo el drama libertador. Cuando finalmente el faraón dejó salir al pueblo de su tierra, Dios no lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, sino que los llevó por otro camino y los hizo acampar junto al Mar Rojo, delante de Piairot, entre Migdol y el mar, hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis, junto al mar, lo dice el capítulo 14 de Éxodo, versículo 2. Dios tenía un plan deliberado al llevarlos por esa ruta y al hacerlos acampar precisamente en ese lugar. Sus hijos recién redimidos tenían que aprender algunas lecciones de vital importancia. No fue por casualidad que acamparon allí. No fue por casualidad. Dios quería enseñarle a su pueblo que necesitaban depender de Él, no de la sabiduría humana, sino de Dios, para poder salir victoriosos. Porque separados de mí, dice el Señor, nada
podéis hacer. Uno pensaría que el faraón habría aprendido su lección, que no interferiría más en los planes de Dios a favor de su pueblo. Había sufrido una derrota tras otra. Cualquiera pensaría que sería una grave necedad volver a levantar la mano contra el Dios de los esclavos. Pero no, todavía no se había escrito toda la historia. Faltaba un capítulo muy importante que habla de escribirse en breve. Cuando le informaron al faraón que el pueblo en realidad se había ido, que estaba en camino del desierto, él y su gente dijeron: ¿Cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Aflojamos muy pronto. Debiéramos haber insistido más, pero no es muy tarde aún. Y decidieron perseguir para traerlos otra vez a Egipto, y por lo menos para vengarse de ellos y de su Dios para castigarlos. El faraón armó la expedición con toda premura. Juntó todos los carros que tenía en Egipto, 600 carros escogidos, y se levantó sin demora en persecución de sus esclavos. Dice el relato: siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pairot, delante de Baal-Zephón, exactamente en el lugar al cual Dios los había conducido. Pareciera difícil de entender, pero estaban encerrados. Al frente el mar, a los lados las montañas, detrás el ejército enfurecido del faraón. Estaban prácticamente en un callejón sin salida, humanamente hablando. Pero para Dios no hay nada imposible. Para Dios todo es posible. Y así es como en la lección de hoy que nos dice: vayan y adoren al Señor. Mire lo que nos dice el consejo del Espíritu de profecía. En uno de los pasajes más hermosos y consoladores de la profecía de Isaías, se hace referencia a la columna de nube de fuego para indicar cómo custodiaría Dios a su pueblo en la gran lucha final con los poderes del mal. ¿Cómo lo va a hacer? Veamos lo que ya ocurrió. Y creará Jehová sobre toda la morada del monte de Sión y sobre los lugares de sus convocaciones nube y oscuridad de día, y de noche resplandor de fuego que eche llamas, porque sobre toda gloria habrá cobertura, y habrá sombrado para sombra, como el calor del día para escogida y escondedero contra el turbión y contra el aguacero. Viajaron a través del lóbrego y árido desierto. Ya comenzaban a preguntarse dónde los conducirá ese viaje. Ya estaban cansándose de aquella laboriosa ruta, y algunos principiaron a sentir el temor de una persecución de parte de los egipcios. Pero la nube continuaba avanzando y ellos le seguían. Entonces el Señor indicó a Moisés que se desviara en dirección a un desfiladero rocoso para acampar junto al mar. Le reveló que Faraón los perseguiría, pero que Dios sería honrado por su liberación. En Egipto se esparció la noticia de que los hijos de Israel, en vez de detenerse para adorar en el desierto, iban hacia el Mar Rojo. Los consejeros de Faraón manifestaron al rey que sus esclavos habían huido para nunca más volver. El pueblo deplora su locura de haber instruido, reponiéndose de sus temores. Explicaron las plagas por causas naturales. ¿Cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Eso está en Historia de los Patriarcas y Profetas, página 288. Cristo, la luz de Dios, potente y convincente, le dio a conocer al gran Yo Soy
Faraón estuvo inclinado a ceder, pero apenas se quitó la presión, volvió a manifestar incredulidad y contraatacó aquella poderosa luz que Dios le había dado. Todo rechazo. Cuando rechazó la evidencia del primer milagro, sembró una semilla de infidelidad que dejaba a su curso natural. Habría de producir la cosecha consecuente. Después de esto, al rey no le convencería la operación de ningún poder divino. El monarca endureció su corazón y prosiguió paso tras paso en su camino de incredulidad, hasta que por todo el vasto reino de Egipto permanecieron los primogénitos, el orgullo de cada hogar. Después de esto, salió presuroso con su ejército en persecución de Israel. Procuró traer de vuelta a un pueblo liberado por el brazo de la omnipotencia, pero estaba luchando contra un poder mayor que cualquier poder humano y pereció con sus huestes en las aguas del Mar Rojo. Eso se encuentra en Cristo Triunfante, página 105. Así que, mis queridos hermanos, ¿cuántas veces nos dice aquí la lección? Esa es una pregunta para mí, para ti. ¿Cuántas veces nos hemos arrepentido de ciertas acciones solo por sus consecuencias y no porque sintiéramos que en sí mismas fueron incorrectas? Porque ese tipo de arrepentimiento no es verdadero. ¿Cómo podemos aprender a arrepentirnos de pecados por los que, en cierto sentido, no afrontamos consecuencias negativas, a menos a corto plazo? Así es de que nos está haciendo la pregunta a nosotros: ¿cuántas veces nos hemos arrepentido de ciertas acciones solo por sus consecuencias y no porque sintiéramos que en sí mismas fueron incorrectas? Así que, mis queridos hermanos, el anhelo de Dios es que seamos fieles adoradores del Dios verdadero. Permitamos que Él transforme nuestros caracteres, que Él siga purificando nuestras vidas, que quite de nosotros esos malos hábitos y que ponga en lugar de eso verdadera adoración hacia nuestro Dios. Que eso sea nuestro deseo, lo que queremos y lo andamos buscando. Y Él nos dice: buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Eso es lo que el Señor quiere. ¿Lo harás tú? Que el Señor te bendiga. Que pases un feliz día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.